Ya, para más o menos explicar. Lo que pasa es que ayer me quedé dormido y por eso como que no acabé o sea, no hice lo que era del Jira. Primero tiene que ingresar al Jira. El proyecto se llama Exposición, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que los tres lo tenemos. Si es que no lo teníamos, porque aquí teníamos agregado solamente a Jesús. Y bueno, hace un momento puse aquí a Alex Ruiz o sea, Alex Ignacio Ruiz para que esté con nosotros. Yo le puse añadir, o sea que le llegó un correo. Entonces hay que esperar simplemente que lo confirme para que él lo pueda ver esto. En la clase lo que hicimos, el profesor explicó que teníamos que, de acuerdo a nuestras historias de usuario, por ejemplo, vamos, por ejemplo, tenemos estas 5 historias de usuario, o sea, todavía me falta agregarlas. O sea, por ejemplo, no sé, en la historia uno, ¿de acuerdo? Otros que para ingresar como que a la historia tenemos que darle clic, si es que no me equivoco aquí, scroll, acá. Y aquí aparece como la historia. ¿Qué es? No es en la descripción. Ya. O sea, te ingresas aquí y en este enlace te va a abrir esto. Y aquí se agrega las historias de usuario. Pones aquí un comentario y agregas esto, o puedes editar esto. O sea, estas cinco de aquí yo las he creado, pero me falta agregarle contenido, o sea, nuestras historias de usuario. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pasa, imaginemos que esto ya está listo. Estas 5 historias ya está listo. Entonces nosotros hacemos aquí en crear sprint. Seleccionamos todas y ponemos crear sprint. Y se va a crear este de aquí. Y lo que hacemos después es arrastrar estas historias hacia el sprint. Mover a tablero sprint 2. Y se mueven al sprint 2. O sea, aquí. ¿De acuerdo? Y una vez cuando se mueven nuestras historias de usuario al sprint 2, nosotros nos vamos a nuestro tablero, que está aquí. Actualicemos. Porque debería aparecer aquí. Ah, ya, perdón. Seleccionamos todo y colocamos iniciar sprint. No sé, le ponemos un nombre, sistema finanzas, por ejemplo. Finanzas. Duración, personal, no sé, le puedo poner 4 semanas, inicio inicio y un término. Y los objetivos. No sé, puede ser eh, completar el formulario y todos los objetivos que podemos hacer en cada historia de usuario. Como que algo opcional. Y podemos iniciar. Entonces iremos, o sea, si se dan cuenta aparecen nuestras historias de usuario aquí. ¿De acuerdo? Aparecen en el Jira, pero aparecen para este lado. Entonces, lo que nosotros hacemos es simplemente arrastrar las historias de usuario. Por ejemplo, lo que el profesor explicó. Estas son las historias de usuario. 1, 2, 3, 4. Faltaría uno. Ya, eso. Tablero. Ya. Acá está. Entonces, usualmente aparecen aquí, que son la columna se llama por hacer. Entonces, por ejemplo, no sé, uno agarra una tarea y lo coloca en curso. Imaginemos que este, no sé, es la gestión de productos, ¿de acuerdo? Y esta historia, voy a agarrar otra. Y como somos 3 personas, somos el equipo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, estamos en esta incidencia, en esta columna que es en curso, que está ahorita en curso. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hagamos esto de aquí, nosotros podemos agregar un comentario. Por ejemplo, no sé, hice el formulario y lo pasé a QA, o sea, para el control de calidad. Y podemos guardar. Dije, yo hice tal esto, ¿de acuerdo? Y esto fue asignado a tal persona. No sé, pues al Jesús, imaginemos que fue, o sea, yo lo hice, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y cierro. Entonces, el de aquí es historia, lo va a hacer, no sé, Jesús. Y él hizo otra cosa, hizo un comentario que ya lo hizo, que pasó por evaluación. Entonces,
por ejemplo, el de aquí, el que hice yo, de acuerdo que va a pasar a QA, que aquí el profesor lo creó en este columna lo creó él, QA puso stopper y como que listo, algo así. Podemos agregar columnas incluso al final, agregarle columnas y si agregar la cantidad de columnas que nosotros podemos necesitar. Entonces, por ejemplo, la historia lo arrastro a QA, ¿de acuerdo? Y él se va hasta QA también. Imaginemos que estas dos historias, estos dos casos, nosotros ya lo hablamos, pero QA me dice que hay un bloqueo. O sea, por ejemplo, me dice, no sé, aquí QA responde, si QA responde y me dice, no necesitas, te faltó, no sé, pues te faltó validar el campo nombre, que solo tenga, no sé, 20 caracteres, 20 caracteres. Me pone guardar. Entonces esa tarea lo regresa aquí, ¿de acuerdo? Por lo cual no puede pasar todavía. Entonces lo regresa, entonces yo veo el comentario cuando ingreso, no, falta esto. Entonces yo lo hago y de nuevo lo regreso. ¿De acuerdo? Por ejemplo aquí, él pasó bien, por ejemplo, hizo Jesús, lo hizo bien y pasó el stop. El stopper no se va, hay como un bloqueo, por ejemplo, hay un bloqueo que no puedes pasar, no, por ejemplo, nos dijo que, no sé, tienes un bloqueo de permiso, por ejemplo, un bloqueo de permiso. O sea, ya que eres usuario, no sé, y tienes un bloqueo en la base de datos porque no eres administrador. Entonces tienes que escribir administrador o que te bloquee. Entonces regresa nuevamente y cuando vean esto de aquí, ¿de acuerdo? Lo va a desbloquear. Entonces van a pasar así, uno, después va a pasar acá, después va a pasar acá, listo, por ejemplo. Y eso ya están listos, imaginamos. ¿De acuerdo? Y eso, aquí podemos agregar más columnas, no sé, podemos poner otra columna X. En verdad no sé qué nombre ponerle, pero más o menos así nos explicó el profesor. Podemos poner la cantidad de columnas que nosotros sea necesario, obviamente, para poder culminar con el sprint. Y cuando uno crea una columna, cuando uno crea algo, a veces demora un poquito, como unos segundos en actualizarse. Lo ideal es que actualice la página. Eso más que nada, o sea, eso es lo que yo entendí, más o menos el contexto, pero todavía no lo logro definir como que en nuestras historias de usuario, ¿me explico? O sea, esto de aquí, ese Spring es de acuerdo al backlog, o sea, las historias de usuario. Entonces, nosotros vamos a tener nuestras 5 historias de usuario y de acuerdo a eso, eh, basarnos en el sprint, o sea, en el tablero. Y lo que va a preguntar el profesor, obviamente, es de acuerdo a lo que vamos haciendo. O sea, lo que vamos a presentar no es un PPT, sino vamos a presentar el Jira nada más. El Jira con esto de aquí, con estas columnas, como hicimos el sprint, o por ejemplo, no sé, Jesús fue a QA, o pasó por esto, hizo esto, o Alex igual, o yo igual, ¿me explico? Entonces el Product Owner va a explicar este proceso y nosotros vamos a escuchar lo que explica y vamos a definir distintos casos de usuario, distintas historias de usuario. Eso, igual yo les recomiendo que vean, bueno, como les había dicho, la PPT1, la actividad 3.1.1, esa es o sea, ese es el PowerPoint que hicimos en la clase. Entonces ahí igual explica más o menos, o sea, yo todavía no lo tengo claro cómo hacerlo en verdad. Ahí explica lo que es una daily, una sprint. Entonces, las daily son las preguntas que sueles hacerse, qué hice ayer o qué haré hoy, qué impedí. ¿Me explico? Esas son cositas que igual vi la presentación que enviaron al grupo y sí está bien, o sea, igual lo estuve leyendo y está excelente, solo lo que pasa es que tenemos que hacerlo en el Jira, directo con nuestras historias de usuario, que obviamente ya la tenemos refinada, ya la tenemos todo detalladas con los criterios de aceptación que tenemos en el que presentamos. Entonces tenemos que hacer más que nada eso, ¿de acuerdo? La idea es como que más o menos tratemos de crear aquí más sprint. Por ejemplo, aquí igual en backlog, no sé, nosotros podemos crear otra incidencia, crear aquí otro más. Y después simplemente arrastramos este de aquí, lo arrastramos aquí. Lo añadimos, confirmamos y vamos al tablero y ya debería estar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí está. Y así vamos jugando solamente arrastrando con las tareas. Y vamos a pasarnos, no sé, a QA, vamos a pasarlas al stopper o a distintas columnas que nosotros creamos conveniente para el proyecto. Eso más que nada. Eso es lo que yo entendí. Igual aquí o sea, acá solamente está Jesús y estoy yo. Yo igual puse que añadir a Alex Ruiz, o sea, le
le puse con su correo, Alex Ignacio, y le puse agregar. Y bueno, ahí le va a llegar un, ¿cómo se llama esto? Una invitación, pero no, tiene que aceptarlo por el correo. Y eso es lo que vamos a presentar en ingeniería de requisitos. Como les digo, vean el archivo 1 y no sé, igual o sea, piensen con las preguntas que nos fue anteriormente en las presentaciones anteriores, de que era un product owner, que hacía un Scrum Master, que hacía el equipo de desarrollo, que es un sprint, en realidad que es una daily, por qué hicimos esto, lo otro, o sea, de acuerdo al proyecto, porque el profe igual explica eso, o sea, igual pregunta, o sea, ¿qué ventaja tiene en el proyecto hacer esto, qué hice esto? Eso, más que nada, como que es un breve resumen, igual tenemos todavía hasta la noche igual para presentar esto, entonces todavía hay tiempo, así que no podemos tampoco alborotarnos ni nada por el estilo. Sí, igual tratemos de leer un poco y entendamos más que nada esto de aquí. O sea, yo lo que creé aquí en el backlog, o sea, son como que las historias, pero no las he completado. O sea, no están uno cuando ingresa, por ejemplo, este de aquí. Ingreso aquí, no está la historia de usuario. O sea, no hay nada. Ah, no, sí está. Ah, este es el anterior. Pero en las otras, las que creé recién, no están. O sea, no están. Por ejemplo, esta no tiene nada dentro, me explico. No tiene como que un contexto. Nosotros tenemos que agregar las historias de usuario que lo tenemos en el que habíamos presentado. Ya, igual cualquier cosa, igual yo. Ahí estamos en contacto.